Señor, ¿listos? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Listos? Bueno, ahora sí. Leemos la palabra del Señor de la manera que está escrita y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una vez más, todos juntos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amado Dios, bendito Dios, gracias te damos en este momento, Dios mío, por regalarnos esta nueva oportunidad, este gran privilegio, Señor, de estar juntamente con tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por este remanente. Oh bendito Dios, eterno Salvador, en este momento, Dios mío, te hemos dado la gloria y la honra, Señor eterno, pero creemos, Señor eterno, que tú tienes algo grande para con nosotros. Oh bendito Dios, tú conoces la necesidad en cada vida, en cada corazón, Señor. Oh bendito Salvador, que hay hambre y sed de tu palabra, Señor. Padre, enséñanos en este momento. Oh bendito Dios, que venimos necesitados, Señor. Oh bendito Salvador, háblanos, Jehová, conforme tu poder y tu gloria y tu santa y bendita voluntad, Dios Todopoderoso. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo rogamos, Jesucristo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Y vamos a ir a esta preciosa palabra que hemos leído. Gloria al Señor. Aleluya, bajo el tema Espíritu Santo, capacítanos. Bien facilito para que no se le olvide. Gloria al Señor. Y por si acaso, nuevamente, Espíritu Santo, capacítanos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver en este precioso pasaje, amados hermanos, ya que los que no pudieron estar el jueves pasado, pues un poquito relacionado a este precioso pasaje se habló, gloria al Señor, pero bueno, Dios sabe cómo nos va a guiar y nos va a hablar en esta noche. Gloria al Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de Corintios sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo que aparecen escritos, no que solamente sean solo ellos, pero aparecen escritos como 9 dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo, amados hermanos, el apóstol Pablo en aquella ocasión, enseñando a la iglesia, a los corintios, de seguro, por supuesto, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Es porque el apóstol Pablo estaba consciente de que no toda la gente creía lo que era el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso él les dice específicamente a la iglesia, amados hermanos, porque cuando la iglesia ignora sobre la manifestación del Espíritu Santo, es un problema muy serio. En otras palabras, es una iglesia muerta, una iglesia que no tiene dirección, no tiene sentido, cuando no se cree en la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es que en algunas iglesias, amados hermanos, pues prácticamente por casi lo único que hace falta es que digan: se prohíbe darle libertad al Espíritu Santo. Eso es lo único que falta, ¿verdad? Una regla, ¿verdad? Porque todo el mundo está tranquilito ahí, canta y no quiere ni cantar mucho, muy fuerte. Pareciera que le va a reventar los tímpanos al hermano y no sabe que es el que más grita en la casa. Entonces, pareciera que hay un gran respeto. Algo otros dicen: pero bueno, es que Dios no
no es sordo y no necesita de gritarle tanto. Pero yo digo todo lo contrario, que Dios no es sordo, pero tampoco es aburrido, como algunos que vienen a la iglesia, pero aquí no han llegado. Entonces, por esa es la razón de que es importante darle la libertad al Espíritu Santo. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia que no ignoren de ninguna manera acerca de los dones espirituales. Ahora bien, entonces, amados hermanos, pero vamos a, aquí describe esta carta el apóstol Pablo 9 dones, pero vamos a enfocarnos únicamente en uno, porque pudiéramos llevarlo de paso a paso, pero esto nos amanece. Aleluya. Entonces, amados hermanos, los dones, primeramente la persona cuando cree y recibe al Señor Jesucristo, amados hermanos, luego viene a ser propiedad de Dios. Propiedad de Dios, ¿cuánto lo creen? Amén. Porque el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, se adueña de lo que no es de él, ¿verdad? Pero cuando la persona es alcanzada por nuestro Señor Jesucristo, desde ese mismo instante pasa a ser hijo de Dios. Ahora bien, entonces, desde ese momento, Dios lo recibe, lo acepta tal como viene, todo hecho o mal hecho, pero Él lo recibe, ¿para qué? Para moldearlo en sus manos. Ahora bien, entonces, luego, la persona, algunos, no todos, contamos con el mismo privilegio de la misma manera, pero algunos en ese mismo instante han podido tener esa experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, bautizados no es, el bautismo no es un don todavía, sino que es una capacidad para que esté listo para recibir lo que Dios va a hacer en su vida espiritual. Ahora, cuando ya la persona es bautizada con el Espíritu Santo, entonces está lista para poder recibir un don o un privilegio, o en otras palabras, un regalo como hijo de Dios. Entonces empieza a cosechar. Y algunos dicen, bueno, pues cuando estemos en el cielo, allá nos vamos a gozar, y allá todo va a ser tan excelente, y allá vamos a ver el regalo de parte de Dios. Yo digo todo lo contrario. Si le somos fieles al Señor, aquí es el principio donde podemos recibir el regalo de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces yo me animo a seguir predicando. Aleluya. Entonces, eso vienen los dones del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, ahí viene, dice la palabra, que viene el Espíritu Santo y capacita a sus hijos o a su pueblo. ¿Para qué, amados hermanos? Para que cada uno pueda ejercer, y no todos podemos recibir. Bueno, pues a veces algunos reciben más que otros, ¿verdad? ¿Por qué? Y otros reciben menos, y otros no recibimos nada. ¿Por qué razón? La pregunta es importante, porque a veces, amados hermanos, no estamos preparados todavía para que Dios, amados hermanos, deposite ese regalo en nuestra vida personal y espiritual. Ahora bien, entonces, pero dice la palabra del Señor, de una y otra manera, que Dios capacita al ser humano con esos dones de poder, de unción. Entonces, la persona viene a poder ejercer los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios? Los misterios, algo que no se pueden entender. Muchas veces no hay la capacidad para poder expresar mayormente la dimensión espiritual. No se puede expresar muchas veces los misterios de Dios, porque son tan grandes y nuestra mente queda tan pequeñita para poder desarrollar lo que Dios tiene escondido para nosotros como sorpresa y regalo de parte de Dios.
Entonces, por esa razón, es que entonces ahí Dios capacita, pero entonces Él empieza a darle a uno de una manera y a otro lo empieza a capacitar de otra manera, y aunque al final es lo mismo, es el mismo Espíritu Santo capacitando a la persona tal como Él quiere, y aunque se vean asuntos diferentes, capacidades diferentes en la iglesia, pero al final, aunque alguno diga es que yo sí, yo tengo el mejor don. Santo. Y no sé, y se equivoca, porque don también le llaman allá afuera en nuestro país, hasta don le dicen a la persona. Con solo que ya lo miren que un poquito salta hasta el ombligo, ya le dicen don. Entonces pareciera a cambio de poderlo saludar por su nombre, o sea, le dan algo extra. Entonces, pero nosotros, amados hermanos, ese es un don de parte de Dios, inmerecido, hermano. Yo lo recibo de esa manera, no sé usted. Es algo inmerecido, pero por gracia de parte de Dios es que Dios viene y capacita al ser humano. Ahora bien, entonces, esos son los dones que usted lo sabe de memoria, y algunos que no, pues lo tiene por tarea en casa, porque aquí no hay tiempo de leerlo. Pero en uno de ellos que vamos ahora, amados hermanos, a meditar es en el don de lenguas, amados hermanos, y el don de profecías, que son dos dones muy importantes en la iglesia y que cualquiera los anhela. ¿O no hay quien lo anhele? Si no lo anhelamos, hermanos, yo creo que estamos arruinados. Tenemos que anhelarlo, porque esa es una herramienta de parte de Dios. Pero vamos a aclararlo poquito a poco. Primero, amados hermanos, vamos a descifrar esto primeramente. ¿Qué es el don de parte de Dios? Para ustedes, ¿qué es un don? Yo ya le dije un poco. El silencio. Aleluya. ¿Qué es un don en la vida de la iglesia? Como un regalo. Un regalo, sí. Una dádiva. ¿Qué más? Ese es un don. Rapidito, porque vamos a avanzar. Esa es una manifestación, hermanos. ¿Qué más pudiera ser? Una edificación. Claro, eso edifica. ¿Qué más? Así rapidito, hermanos. El tiempo corre, mire qué tan rapidito. Yo quisiera que ese reloj se parara ahora. Aleluya. ¿Qué más, hermanos? Vamos a cerrar con esto. Es la capacidad en la vida del cristiano, hermanos. Ahí lo encierra todo. Es la capacidad. Eso es lo que hacen los dones. En otras palabras, nos capacita. Entonces, ahí es donde viene y nos ayuda cada día para que nosotros podamos entender cualquier situación. A veces hay cosas difíciles, hermanos, que no se entienden, movimientos. A veces hay movimientos buenos, hay movimientos sanos y hay movimientos raros también, ¿verdad? Y entonces, para eso es el Espíritu Santo. Capacita. No para que nos creamos más importantes. Amén. Ahora bien, entonces, quiero retroceder un poquito, para que no se sientan tristes los que no tienen el don del Espíritu Santo. Ni mucho menos hablar en lengua, no se sienta triste. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque el libro de Efesios habla, amados hermanos, que desde el día en que nosotros creímos y nos alcanzó la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, desde ahí fuimos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Así es que no se preocupe. Entonces, desde ahí ya somos sellados, pero todavía el sello es propiedad de Dios. Todavía no cuenta con los dones, no cuenta con las manifestaciones
del Espíritu Santo todavía. Todavía ya es propiedad. Y ahora, yo creo que algunos ya se me quedaron viendo muy raro. Pues para que no se me enoje, lo vamos a aclarar rapidito. ¿Y qué diferencia hay con el que tiene los dones espirituales y con el que habla lenguas y la pregunta es, ¿y si yo no los tengo, qué sería de mí? ¿Será que me voy a quedar? Debemos de ser claros. Fíjese que en algunos lugares enseñan que si usted no tiene el Espíritu Santo, hay probabilidades que se queda. ¿Y si ya fuimos sellados? Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo, esto es una herramienta. Es un equipo para la iglesia. Entonces, para los que ya estaban pensando hacerme la pregunta antes de que me la diga diferente, para que yo la entienda más fácil. Entonces, no puede sentirse indiferente, porque este es un don, es una capacidad que Dios la da a quien Él quiere, no a quien la pide, ¿verdad? Porque dijo el apóstol Pablo que esto no es de quien quiere ni de quien se precipita, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora, pero vamos a llegar al grano. ¿Cuál es la razón también por qué no lo recibimos? Amén. Bueno, entonces ya salimos un poquito de ahí. Ahora vamos al punto número 2. Ahí en el capítulo 14 y versículo 1 del mismo libro. Gloria a Dios. 14:1 dice la palabra del Señor: seguir el amor y procurar que los dones espirituales, pero ¿qué dice? Pero sobre todo que profetices. Ahora bien, vamos a detenernos ahí. Primeramente, lo que el apóstol Pablo aconseja a través de esta bendita palabra del Señor es que no descuidemos, ¿qué dice? El amor. Que no descuidemos el amor. ¿Por qué razón? Porque podemos estar llenos con 9 o con 12 o con 20 dones, pero si descuidamos el amor, ¿qué sucede? Hay problema serio. Entonces, no dejando por alto el amor de Dios y el amor para con la iglesia y con la gente que no es iglesia todavía. Entonces, ahí dice que procuremos los dones espirituales, porque entonces seríamos un puente nada más. Entonces, si Dios no nos ha llamado para ser puente para que otros pasen, sino que para que seamos canal de bendición y que también nosotros vayamos al reino de los cielos. Entonces, por eso dice, seguir el amor y luego procurar los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, en esto, en el versículo 2, dice la palabra: el que habla lenguas no habla ¿a quién? A los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie lo entiende, ahora dice, creo que nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. ¿Para qué más? Exhortación y consolación. Ahora bien, vamos a detenernos ahí. Entonces, el que habla lenguas no habla a los hombres. Quiere decir, ahí es clara la palabra del Señor. Es importante y se siente muy maravilloso, y por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios estaba enseñándoles
que no estaba nada malo hablar en lenguas. Pero por lo tanto les dice, es mejor que anhelen, que pidan el don de profecía. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque cuando se habla en lenguas, sí que lindo se escucha, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, ¿por qué razón enseña a la iglesia? Para que sea prudente, porque cuando se habla en lenguas, entonces la persona se edifica, dice la palabra, ella sola, solita, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? ¿Estamos claros? Ella solita se llena, se goza y qué maravilloso, ¿verdad? Pero y eso no está malo. Y yo creo que debería ser una vigilia mejor, porque está el tiempo suficiente. Pero el asunto es que la iglesia no entiende lo que está pasando ahí. Escucha, pero no las entiende. No las entiende. Entonces, ¿qué pasa? Al final se queda hasta acongojado y hasta quiere meterse bajo la silla, porque no entiende lo que está pasando. Mientras que el que está hablando, él se está gozando, porque es algo especial. Entonces el apóstol enseña a la iglesia para que sea prudente, y cuando esto se da, y si la iglesia ya está abtulo, nada más que hasta sueño le dio, que el que está hablando lenguas tome su gobierno en su vida personal y espiritual, para que el tiempo no se pierda. En otras palabras, se está perdiendo el tiempo, y vamos a llegar aquí. Ahí lo dice la palabra. Entonces, porque la persona no entiende. Al menos, dice el apóstol Pablo, enseña que la persona que está hablando en lenguas le pida a Dios, número 2, el don de ¿qué? De interpretación. Entonces ya va a tener una función. La iglesia va a alcanzar, porque va a poder traducir al mismo tiempo lo que el Espíritu Santo le está dando, para que lo transmita a la iglesia. Pero esto es eventual. Esto es algo que, amados hermanos, cuesta verlo en diferentes lugares donde yo he podido estar, y en el tiempo, la trayectoria de que llevo por misericordia de Dios de estar en los caminos del Señor, únicamente he podido lograr una sola persona verla, y qué maravilloso, que habla lenguas y al mismo tiempo las traduce, y entonces se siente el sabor y el sentido de lo que está pasando. Entonces el apóstol Pablo enseña mejor el don de profecía, no que quede a un lado el don de hablar en lenguas, sino que allí solo se está edificando la persona por sí sola. Entonces, no sé cómo usted lo va a tomar, porque la iglesia, cada quien tiene sus diferentes opiniones y decisiones al final y conclusiones, pero a mí me gusta basarme en la palabra. Para mí, y yo estoy enseñado de esta manera. Yo no sé ustedes, y yo respeto la decisión y la actitud de cada uno, de acuerdo a la palabra. Pero la persona, cuando habla en lenguas, está hablando en ese momento, y qué lindo que todos habláramos aquí. Es maravilloso, ¿verdad? Pero el asunto es cuando desarrolla un privilegio. Eso es lo que el apóstol Pablo se dirige. Cuando está desarrollando un privilegio y ve que el tiempo se le va a ir solo en hablar lenguas, y entonces, ¿y la iglesia qué va a recibir? ¿Sí me está entendiendo? Ahí eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Entonces él está más interesado, el apóstol Pablo, a que la iglesia sea edificada, sea llena. Entonces yo estoy enseñado de esta manera, que cuando el Espíritu Santo lo invade, y entonces si está dirigiendo, imagínense que yo ahorita aquí enseñándoles, y no está malo que el Espíritu Santo aquí me tome, y qué lindo sería, yo lo anhelo, pero yo estoy
desarrollando un privilegio en este momento. Y el Espíritu Santo me toma y pum, me deja botado ahí. ¿Y qué hacen ustedes? Les dan ganas de dormir también, tirarse al suelo. Entonces pareciera que es algo que, ¿verdad? Todo tiene su orden. Porque el Espíritu Santo es de orden y de respeto. Y entonces yo creo que el Espíritu Santo tan ordenado, de verdad, me puede tomar al final de todo y al final pues me puede botar si es que yo me opongo. Porque con el Espíritu Santo no lo podemos oponer. Pero debemos de tomar el control. Aquí lo vamos a llegar. Entonces, ahora bien, porque se está edificando él solito. Y entonces yo creo, yo lo entiendo de esta manera, que si el Espíritu Santo lo tomó, y ya más de 1, 2, 3, 4 minutos, y luego pues y su privilegio, ¿qué pasó? Es mejor que al final le diga, Señor, tómame cuando yo te entregue este privilegio, y haz lo que tú quieras, para que la iglesia reciba. Porque si no, la iglesia se queda. Mira, ¿qué dirá? ¿Y qué estará diciendo? ¿O qué estará haciendo? Porque el que no lo entiende, eso pasa, ¿verdad? No entiende. Ahora, llegará el momento que lo va a entender, cuando él tenga esa experiencia. Por eso dice la palabra del Señor, pero el que profetiza, que dice, ¿le habla a quién? Los hombres. A la iglesia, en otras palabras. Para edificación. Lo edifica. Exhortación. Lo exhorta. Y lo consuela. Entonces, le habla, y cuando lo exhorta es porque a veces andamos mal, y aunque a veces lo aparentemos que estamos bien, pero con el Espíritu no se puede engañarlo. Entonces lo amonesta, en otra palabra, lo exhorta, pero al mismo tiempo que hace, lo consuela también. Mire qué maravilloso, porque el Espíritu Santo es lo que hace, amados hermanos, y la palabra es tan clara que llega a la herida, llega a la llaga, pero al mismo tiempo dice que después de tocar la llaga, la venda también. Así es el Espíritu Santo. Entonces no solamente lo va a martillar, sino que también lo consuela, le pone ese bálsamo. Si le ha fallado al Señor, no le va a decir, mira, lo que te espera es el infierno. No, definitivamente no, porque entonces lo mata. Mayormente si ya venía medio moribundo, lo termina ahí, se va, y él se la cree y dice, de verdad, pues sí, ¿qué le queda? El Espíritu Santo no va a hacer eso. Lo consuela, ahí lo acaricia y le dice, no que lo consiente y lo apachurre todo para que lo vuelva a hacer, no, también lo pone en su lugar para que no lo vuelva a hacer. Eso es lo que hace. Entonces, para eso es el don de profecía. Entonces, cuando dice el Señor, pero de verdad tenemos que tener, mire, bien derechita la oreja. Aquí algunos, porque no nos dio vuelta mamá cuando tiernito, ¿verdad? Pero hay que regresarla para escuchar, porque muchos dicen, dice el Señor, y de eso pues que Dios tenga misericordia. Amén, aleluya. ¿Verdad? Y es otro asunto. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, por eso, amados hermanos, por eso el apóstol Pablo enseñaba de esta manera a la iglesia, que no estaba malo, y no es nada malo hablar en lenguas, qué lindo, y de verdad pues se siente tan maravilloso, pero él dice, pero fuera mejor que anhelen el don de profecía. Ahora bien, y eso es lo que, y de verdad algunos dicen, ese es el que yo quiero, pero el asunto es que si lo mereces es otra cosa, ¿verdad? Porque ese de aquí es maravilloso de verdad. Pero seguimos para que avancemos. Yo quiero que vayamos hasta el versículo 9, ahí mismo. Dice, así también vosotros, si por la lengua que habláis, no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Sí me entiende esa palabra? Más claro no se puede, ¿verdad? Entonces se necesita algo que la gente lo entienda, algo que se sienta maravillado. Entonces, por eso dice de algo que
que se entienda, porque sería como que si hablaras, ¿a dónde dice? Léalo otra vez. Sería como si hablaras, ¿a dónde? Al aire. ¿Y qué es eso? Cuando dice esas palabras se las llevó el viento. Que no tuvieron resultado, ¿verdad? No hubo beneficio. Por más que se haya desgargantado, pero al final nadie le entendió. Entonces dice la palabra, es como que el aire se las haya llevado. No tiene beneficio. Y entonces es como que si el aire se las hubiera llevado. Tantas clases de idiomas hay, seguramente de eso hablamos en la enseñanza pasada. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de ¿qué? Del significado o de lo que quiere decir. Y si no, mire, hasta el Google se va, ¿verdad? Hasta los médicos van al Google también y a preguntarle, ¿verdad? Algún texto no le llega el significado, va al Google, ¿verdad? ¿Cuántos van al Google? Seamos claros, hermano. Los médicos, fíjese que hay un doctor por acá, me dieron una sorpresa y me dice, fíjese que fui al doctor Google. Y digo yo, ¿eso qué pasó? Algo pues gracioso, ¿verdad? Y le digo yo, así se llama él, yo no había escuchado ese nombre. Y él me dice, sí, es que la gente le puso ese nombre. Porque cuando va y le hace los análisis, él le hace los análisis, pero está en el teléfono, está en él o en la computadora, pero está en Google. Y allí consulta, imagínense, no está recomendable ese médico. Ni aunque nos pagara, ¿verdad? La publicidad. Entonces, amados hermanos, pero vemos de que todos los idiomas no carecen de ¿qué? De un intérprete que enseñe o que aclare lo que se está hablando. Porque si no, ¿de qué sirve? De que aquí yo hoy les hablara en Chinese para que me entiendan, ni castellano puedo hablar, imagínense hasta dónde le mencioné. Y todos, ¿qué pasaría aquí sin, verdad? Bueno, algunos nos parecemos en Chinese, pero no que hablemos, ¿verdad? Y yo empiezo acá y todos se mire y empieza a ir, ¿y qué dirá el hermano? ¿Y qué dirá? Y al final quedaríamos como la iglesia tradicional o la iglesia católica, que entra en misa y se ve en misa y está sin camisa. ¿No entendió? Así es la iglesia del Señor cuando no entiende lo que pasó. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, él enseña de tantas clases de idiomas, pero hay seguramente quien dé el significado. Seguimos, el versículo 11. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extraño, ¿verdad? Extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. O sea, la misma cosa. El 12. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Mire qué maravilloso. Que procuremos, dice, para edificación de la iglesia. El problema es que a veces anhelamos y queremos solo para nosotros. Y solo para nosotros, y el demás que se las arregle, ¿verdad? Pero dice que anhelemos tener el don que edifique también a la iglesia. Y con esto no quiero decir que es malo hablar tanto en lenguas. No, desahóguese. Si Dios se le ha dado ese regalo, es para que lo honre, lo aproveche, pero ordenadamente y a su verdadero tiempo. Ahora bien, ¿por qué razón dice la palabra del Señor? Porque es para edificación a la iglesia ese don de la profecía. Ahora, me va a decir usted, bueno, pues, ¿y entonces qué hago yo hablando en lengua? Háblelas. No está malo. Y el que no las habla y no las tiene, mejor dicho, pídaselas al Señor.
pero sepa cuándo las va a usar. Tenemos que ser ordenados. Fíjese que la gloria sea para el Señor. Algunos a mí me han preguntado y me dicen: usted es bautizado con el Espíritu Santo, habla en lenguas. Porque, ¿sabe por qué me preguntan? Porque a veces casi no me saben escuchar, y algunos que me escuchan tampoco quieren. Entonces, para que me entiendan, entonces, y me preguntan, y yo le digo: bueno, pues algún día va a tener el privilegio, porque no es, a veces, amados hermanos, no es cuando yo quiero, fíjese. A veces yo siento ese deseo, pero no es cuando yo quiero. Y entonces hace poquito, creo, y no fue nadie más, fue el Espíritu Santo que me amonestó de algo que yo quería hacer, o lo he venido sintiendo hacerlo, cuando siento ese gozo en mi corazón, y no lo he hecho, y lo voy a dejar con eso todavía ahí guardadito. ¿Cuál es? Pero el Espíritu Santo me amonestó porque no lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque yo le he pedido la confirmación a Dios y al Espíritu Santo, porque no se puede hacer algo de que se nos venga la gana, sino que cuando Dios de verdad confirme, y cuando mayormente si hay algo que hablar, con mayor razón hay que pedirle a Dios y al Espíritu Santo la confirmación. Y entonces, pero ahí me cayó mi parte, porque, y entonces, y bueno, pues tuve que pedirle perdón a Dios y al Espíritu Santo. Pero bueno, ahora, entonces dice la palabra del Señor: por lo tanto, el que habla lenguas extrañas, pida en oración poder que interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Se dio cuenta? Hasta el entendimiento queda sin fruto, o sin algo que poder explicarle a alguien. Entonces queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Estaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Ya vamos entendiendo. Entonces no se puede decir amén si no entendió lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, si lo entendió, gloria al Señor. Pero algunos, aunque no lo entiendan, dicen amén, por complacer a la persona. Y esto no se trata de complacer a nadie. Hay que estar seguros, porque la palabra amén es de verdad confirmación. Así es, que no hay variación. Entonces, por eso es que la persona, ¿cómo podrá, decir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Problema serio, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay gente que a veces no entiende y dice: yo ahí pues nada entiendo y mejor ya no voy. Mire que hay algo interesante, ya aquí en el versículo 18. No hay duda ninguna que el apóstol Pablo había sido lleno de los dones del Espíritu Santo, hablaba en lenguas, no hay duda alguna, por lo que dice el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, le dice, más que todos vosotros. O sea que él estaba capacitado, entendía la función de los dones, la manifestación de los dones.
todo lo que se podía mover en la iglesia, en cualquier lado, a él, como decimos, no lo iban a engañar tan fácil. Había sido capacitado ¿por quién? Por Dios y el Espíritu Santo. Pero él dice, en otras palabras, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y no lo estaba diciendo porque el corazón se había llenado de orgullo en ningún momento. Él lo estaba diciendo, amados hermanos, que él sabía que era eso. Pero algunos dicen, ¿con qué se come? Eso falta que se pregunte porque no entiende. ¿Qué es? Cuando la gente se mueve en una dimensión diferente, cuando habla y no se le entiende, cuando profetiza y algunos ni en profecía lo entienden, imagínense. Entonces el apóstol Pablo dice que él entendía todo, pero más sin embargo dice él, pero doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, ¿qué dice? Prefiero hablar, ¿cuántas? 5, 2, 3, 4, 5, no más. 5, dijo él, en lenguas es más que suficiente. Ahora yo entiendo que nosotros a veces cometemos el error cuando no aplicamos esta palabra. Y no es que estemos haciendo algo malo. El problema es que la iglesia no está recibiendo. Algunos hasta cantan, hermanos, y gloria a Dios, qué lindo cuando se oye cuando cantan en lengua. No está malo. Predican en lenguas y algunos hasta con los ojos cerrados y ni la Biblia abren, gloria a Dios. Pero el asunto es que la iglesia no entiende. Ahora, entonces, él dijo, prefiero 5 palabras. Y hay gente que, mire, se goza, hermanos, y no está malo, escuchando una alabanza en puro lenguas angelicales. Y goza y contenta y que juego y aplaude. Y allí está en YouTube. Ahora, el asunto es que está recibiendo. Al menos que lo entienda, ¿verdad? Si entiende lo que se está cantando ahí, gloria a Dios. Y que no solo le dé un like, le dé 2, 3. ¿Verdad? Pero si no le está entendiendo y se está gozando, no tiene sentido, ¿verdad? Y ahí está, y completa la alabanza, y cuánta gente ahí dándole un like. Ahora, y no le está entendiendo. Ahora, de eso es lo que el apóstol Pablo habla, que no se le entiende, entonces no edifica para nada a las demás personas. Y mire, y cada vez que usted ve esa alabanza ahí, él ya está ganando. Y no es que nos enojemos por eso. Pagó con solo y no recibió nada. ¿Me estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Ahora, prefiero, dijo él, 5 palabras, pero que toda la iglesia me las entienda. Eso es lo que edifica. Ahora bien, prefiero 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que, ¿qué dice? Ahí mismo ese texto. Que 10,000 palabras de lenguas desconocidas. Quedamos claro ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante hablar en lengua, pero que la persona tome su control. Cuando se está desarrollando en un privilegio, porque se va a gozar solo él. Se va a gozar solito y no está malo, él se va a ir feliz. Y de tan gozoso, tan lleno que se fue, que ni va a venir toda la semana. Entonces, pero la iglesia quedó como nomás expectando. Y entonces solito él se agarró todo. Y nosotros, no es que nos enojemos. El asunto es que la iglesia necesita aprender. Entonces, por eso el apóstol Pablo enseña que es interesante. Ahora bien, que se dé a entender. Ahora si la persona tiene el don de interpretarlo, bendito Dios.
Y eso se anhela, de verdad, ¿cuánto lo anhelan? Tan poquitos. ¿Cuántos anhelamos esos dones del Espíritu Santo? Esa es la herramienta, hermanos. Ese es el equipo en la iglesia. Amados hermanos, ahora bien, no dejando por alto, amados hermanos, para que la gente a veces se siente tan importante porque tiene todos esos dones y bendito Dios que Dios se los ha dado. Pero hay que ser muy claro que esto es un equipo en la iglesia. Pero lo importante se recuerda el texto que leímos, que dice que anhelemos los dones, pero sin dejar que el amor, que eso es indispensable. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 13 dice que si yo hablo lenguas humanas y angelicales, humanas, aclaramos un poco hace 8 días que son idiomas o dialectos pudieran ser, y las lenguas angelicales son las que son manifestadas por el Espíritu Santo. Entonces, si yo hablo lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, vengo a ser, dice la palabra, lo dejó escrito el apóstol Pablo, ¿cómo qué dice que viene a ser? Como címbalo, o como el metal, que si no le pegan no suena, o como un instrumento de esos, que si no hay quien lo toque, ¿qué puede sonar? Así venimos a ser nosotros, aunque hablemos en lengua, aunque tengamos todos los dones espirituales, pero el amor está lejos de nosotros, seguiremos siendo vacíos espiritualmente. Por eso es importante, por eso es de que a veces la iglesia no recibe, porque eso es algo muy delicado. El don es algo muy delicado. Cuesta que Dios lo dé, porque Él sabe, porque el Espíritu es santo, y a donde Él mora es santo necesariamente, y si no está santo, el Espíritu Santo no puede entrar ahí. Por esa razón es que a veces no se puede recibir, porque ese vaso no está preparado para recibir ese regalo de parte de Dios. Entonces, y si no hay amor, peor todavía. Entonces, si no hay amor para el que vemos, ¿cómo puede haber para Dios que no lo vemos? Entonces, ahí está el principio, ahí está la clave para que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, es importante anhelarlo. Es importante pedírselo a la iglesia. O sea, la iglesia tiene que pedírselo a Dios, mejor dicho, al Espíritu Santo, que lo capacite y lo llene, para que entonces Dios pueda hacer algo diferente. Seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Antes de que sigamos, ya vamos a cerrar. Quedamos claro en el hablar en lenguas. Yo pienso, hermano, que cuando el siervo se refiere en el versículo 3 del 14, dice, pero el que profetiza habla, dice, a los hombres, para edificación, dice, exhortación y consolación. Toda la iglesia, pues estamos, ¿verdad?, para edificarnos a través del Espíritu Santo. Amén. Pero lo que pasa es que en veces, como iglesia, no recibimos porque en vez estamos solo de expectación. Tal vez Dios se está manifestando en uno, otros están como los Miranda, solo viendo y no oran. Entonces, ¿cómo Dios se va a glorificar en un pueblo que solo está viendo? Cuando está tal vez ministrando a alguien, están vigilando desde atrás para ver si alguien cae. Están desconcentrados. No están anhelando lo que de verdad la palabra dice que tenemos que anhelar lo que Dios, ¿verdad?, quiere hacer en nosotros. Amén.
Una persona puede ser tomada en el espíritu, puede hablar en lengua, pero si la iglesia sigue orando, Dios se manifiesta más en otras personas. ¿Verdad? Lo puede hacer hablar en lengua, o lo puede bautizar en el espíritu, pero en vez de Dios, usa a la persona aquella, y como verdad, él cuando él toca, nadie lo puede creer a él, porque no hay nadie que se cruce en su camino, es lo que él va a hacer, ¿verdad? Porque él está dispuesto a edificarlo a diario a uno, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso es que en vez de, mire, la iglesia no recibe, porque no se somete a buscar lo que el siervo dice, ¿verdad? Que anhelemos Amén. ese anhelo de recibir lo que tanto la anhelamos. Amén, gracias. Quiero aclararle esto. El Espíritu Santo sí se puede controlar. Aquí lo dice. Dice, primera de Corintios capítulo 14, el 32. Los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? A los profetas. Entonces puede tomar el control, ¿verdad? Puede tomar el control cuando ve que nadie se está gozando y solito él se goza. Entonces mejor parar o ponerlo en pie, porque a veces la gente está de rodillas, está dormido, no se sabe, y no es que critiquemos a nadie, o está sentado, le da sueño. Entonces si se ve y el tiempo es oportuno, poner la iglesia también que se involucre en el asunto, ¿verdad? Que se encienda el fuego. Por eso vuelvo y recalco, yo dije que fuera bueno que todos habláramos en lenguas, ¿verdad? Ahí fuera maravilloso, pero si solo uno está y los demás, se fue el tiempo y se lo llevó el aire. Cuando se entrega a todos y todos hablan en lengua, ¡qué maravilloso! Yo le aseguro que esto amanecemos ahora y no importa que mañana vayamos clareados a trabajar, pero es cuando se somete. Ahora, en la administración es otro asunto. En la administración es algo diferente, ¿verdad? Porque se ministra esa persona. Entonces, claro, la iglesia tiene que estar orando con sus ojos cerrados. Pero porque algo puede pasar ahí, y como algunos tenemos ya en la mente la expectación de que a qué hora va a caer el hermano. Sí, ese es el problema. Y a qué hora. Y eso, yo quiero serle claro, en la palabra del Señor no especifica que usted necesariamente tiene que caer para que reciba. Y me lo corrige. Hermano. Amén. ¿Le puedo preguntar algo? Diga, hermana. Bueno, no tanto preguntar, sino decirle algo, ¿verdad?, respecto a eso que usted dice, de si se puede controlar el Espíritu Santo. Ajá. En experiencia mía, ¿verdad? Yo voy a hablar de mí, no de nadie más en esa condición. Que sí hay momentos que se puede controlar, pero hay momentos como que es difícil, porque eso cae tan fuerte que en ese momento es cuando Dios o el Espíritu Santo va a hacer algo específico en ese momento. Por ejemplo, hace un momento, ¿verdad?, al comenzar, en ese momento hay un momento de eso bien pequeñito, pero no se puede controlar, porque ese momento quizás algunos no lo entienden, otros quizás sí, ¿verdad? Pero en ese momento es porque el Espíritu Santo está llevando una batalla por el pueblo, está derrotando enemigos, y en ese momento es que Él es el que lo está haciendo. Entonces el que está orando y habla lenguas, él sí sabe lo que está pasando, ¿verdad? En ese punto, habla de mí, ¿verdad? Entonces los demás pueden estar tranquilos, pero el que está en ese momento está llevando una batalla que está derrocando, o sea, para que el pueblo pueda avanzar, pero solo es un momento, ¿verdad? Entonces luego pasa y ya uno ya tranquiliza, o sea. Amén. Yo le voy a aclarar esto. Gracias, hermano. El Espíritu Santo sí se puede controlar, porque dice aquí, en este mismo pasaje, si usted lo lee detalladamente, que si 2 o 3 al mismo tiempo están dando profecía, ¿qué dice que haga? Léalo ahí despacito. Dice que los 2 se callen. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede controlar, ¿verdad? Se callen y dejen que el otro hable de la profecía. En otras palabras dice que espere su turno.
¿Sí me entendieron? ¿Quedamos claro ahí? O sea, quiere decir que entonces hay un control, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Entonces, porque ¿qué sería si los 3 o 4 o 5 personas hablando en profecía y se vuelve a volver un relajo? ¿Verdad? Entonces por eso dice que los demás se callen, escuchen y luego esperen su turno. Mire qué maravilloso cuando el otro está esperando y ahora dice, y de verdad dice el Señor, y se siente aquello, pero de verdad. Entonces, sí se puede, porque controlar, entonces, a veces es difícil, pero cuando Dios está en el asunto, sí se puede. Entonces, que se le dé lugar al otro, que se le dé su turno y que siga, porque a lo mejor lo del otro viene más fuerte o más interesante, importante para la iglesia, darle su turno y aprender a esperar. Pero si lo agarramos solo nosotros, imagínense, se pasó el tiempo, ya no se le dio el tiempo al otro hermano. ¿Se da cuenta? Es cuando a veces usted se queda sentadita ahí y dice, ahora yo vengo preparado para un especial o la vigilia, por decirle así. Y de repente le dieron, dice, voy a esperar que pase el hermano o la hermana, de último voy a pasar. Y de último, cuando pasa el hermano y él predicó, cantó, dio testimonio y hasta profecía faltó que diera y se quedó el otro hermano sin pasar. ¿Se da cuenta? Tiene que ser ordenado, porque para que todo lleve su orden. Entonces, de la misma manera, la iglesia tiene que aprender, o tenemos que aprender a ser ordenados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera todavía opinar? Hermano, dentro de ese orden, por ejemplo, lo que el pastor dijo, ¿verdad? O sea, tiene sentido, pues, obviamente, ¿verdad? Y lo que dice usted es bueno de que todos hablen en lenguas. Sería bueno, pero las escrituras recomiendan que no todos podemos estar hablando lenguas al mismo momento, según el versículo 22 y 23. Sí, 22, 23 y 24 si queremos incluir. Dice que si entra un incrédulo, no va a entender. Entonces, de nada, solo la iglesia. Bueno, lo mejor es el que si el Espíritu Santo agarró a aquel o aquella persona o aquel hermano, pues gloria a Dios. Nosotros deberíamos estar orando, ¿verdad? Para que se siga derramando el Espíritu Santo en aquellos que el Espíritu Santo quiere. Amén. Y estar esperando, pues de repente entra alguien que no es incrédulo. Porque de igual manera muchas veces, para agregar pues también a veces 30 ahí danzando y uno tan solo está gimiendo. Y a veces hasta danzando en la cama. Si hay música más fácil, para que me entiendan. Aquí en el versículo 22 del capítulo 14 dice, así que si las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La lengua es para los incrédulos, para los que no creen. Amén. Y la profecía es para los creyentes, a los que creen. Entonces es algo que pues el que no cree sigue no creyendo. Pero la lengua se habla para los que no creen. Dios se glorifica como Él quiere, no como el hombre dice. Porque aquí estamos hablando palabras también que Pablo la dice. Pablo era hombre como nosotros. El Espíritu es uno, ¿verdad? El Espíritu es uno y el Espíritu toma dominio en toda la iglesia. Si nosotros dominamos el Espíritu, hacemos lo que queremos por nosotros. Como tenemos sujeto al Espíritu, si nosotros queremos que Él se manifiesta. Y no queremos que se manifieste, no se manifiesta. Entonces el Espíritu nadie lo domina. El hombre opina, ¿verdad? Porque el hombre en veces habla lo que él quiere, como también nosotros opinamos lo que queremos. Pero el Espíritu Santo, bien claro lo dice acá la palabra. Así que las lenguas son por señal, oiga, no a los creyentes, que somos nosotros, sino a los incrédulos. Mire, ven, a los que no creen.
pero dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque cuando Dios revela, uno le habla al pueblo, ¿verdad? Hermano, mire esto y esto, dice Dios. Esa es una profecía. Cuando Dios muestra, ¿verdad? O puede estar orando allí y Dios le habla en palabra audible y le dice, háblale al hermano, dile así digo yo. El hermano está consciente con lo que Dios le está dando, él le habla al hermano. Esa es una profecía. La lengua es para los incrédulos, a los que no creen. Sí. Amén. Sí, hermano, disculpe, quiero ver si estoy entendiendo a donde nos quiere llevar usted. Por ejemplo, yo creo que usted lo que nos está tratando de enseñar es que si es el momento de la alabanza, no puede ser posible que se hable más lengua que alabanza. O Si es predicación. el momento de la prédica, no puede ser posible que haya más lenguas que prédica. Creo que por ahí va usted, ¿verdad? Entonces, por eso usted aclaró que en el momento de la administración es diferente, porque se le va a dar libertad al Espíritu Santo para que se manifieste. Y ahí sí no se detiene ni lengua, ni profecía, ni nada. Ahí porque que es un se momento. desahogue. Y si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Dice que en el aposento alto, cuando reciben la promesa del Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo todos? No estaban predicando, no estaban alabando, estaban buscando la presencia de Dios. Y todos, mire, pareciera que se contradiciera, porque dice que todos hablaron en lengua y habían 120. Exacto, amén. Pero como ese era el tiempo, ¿verdad? De la llenura, Amén. ¿verdad? Del Espíritu Santo. Gracias. Esa era mi Yo opinión. porque no creo sé que- si me lo entendieron. Como yo hablo muy creo que- rápido, Ajá. gracias, siervo. Y yo se lo dije, ya se lo expliqué antes, que cuando la persona mejor tome su tiempo y cuando ya esté abajo se desahogue. ¿Sí lo dije? Así es. ¿Por qué? Porque nadie está entendiendo, ¿verdad? Mayormente, entonces, difícil. Yo en alguna ocasión miré una reunión de pastores y entonces y más líderes, y entonces y se hizo un ayuno de 3 días. Al cierre, el día domingo del ayuno, del cierre fue como a la 1, 2 de la tarde. Y entonces dijeron, dice el pastor muy sabio, dice, vamos a orar. Pero dice él, pero tenemos hambre. No vaya a pasar, dice él, que la reunión anterior se le dio el privilegio al hermanito que orara por los alimentos. 2 días, para 3 días de cierre de ayuno, y hay hambre, ¿verdad? Y entonces, y el hermanito empieza, dice, a orar, que Dios bendice los alimentos, y no estaba malo, ¿verdad? Y bendícelo, pero si fue una persona cristiana, no hay necesidad de tanto pedirle, Dios lo bendiga, ya están bendecidos, ¿verdad? Pero no está malo pedir, que nuevamente, y él empieza a orar porque lo bendiga, y que Dios mío, y luego sana al hermano que está enfermo, sana al hermano que no estuvo con nosotros, empieza él, y empezó a echar los demonios, y empezó todo, y lo último a hablar en lenguas, y los hermanitos, y este hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y a todos que ya ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucedió ahí? Es un desorden, ¿verdad? Es que todo tiene su orden. Entonces, así es en el servicio. Entonces, y qué lindo, la verdad yo digo, a veces yo entiendo, no sé ustedes cómo lo toman, pero es mejor que la persona abajo se desahogue ya cuando salió su privilegio y allá le dé tiempo a Dios. Pero entonces, porque aquí se necesita que la persona reciba. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración? ¿Listos? También para agregar con respecto a la profecía, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No solamente vamos a estar esperando una profecía que el Señor revele, ya que Pedro en versículo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice que tenemos también, dice, también quiere decir agregado, la palabra profética más segura, ¿verdad? A la cual hacéis bien estar atentos
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bendito Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que aquí está la profecía Ahí está. más segura. Esta es la más segura. Lo que pasa es de que suceden dos cosas. A veces estamos mal enseñados de que queremos que Dios nos hable, ya vamos con esa intención. Mayormente cuando hay una persona famosa, Amén. invitada y pagada y al final mal pagada, de lejos. Y entonces ya venimos con la expectativa que Dios nos hable. Amén. Entonces Dios no trabaja de esa manera. Aleluya. ¿Ah? Porque Dios, cuando menos se piense, Dios puede levantar a cualquiera, un hermano, una hermana aquí, en profecía. Y va a decir algo de acuerdo a la palabra, pero Dios le impulsó. Y el Espíritu Santo que lo diga. ¿Por qué razón? Porque a veces vamos aquí y aquí no la entendemos. Y como Dios es tan fiel, entonces dice, voy a usar un hermano, una hermana. Y no es para que se la crea tanto el cliente, porque hasta, imagínense, hasta la burra usó Dios para que le hablara a Balaam. ¿Sí me entienden? Para que seamos claros. Amén. Entonces, pero a veces la persona se cree muy importante, dice, ahora sí, y para que me inviten otra vez. Y suelta la profecía. Aleluya. ¿Se da cuenta? Y a veces no se cumple esa profecía. No se cumple, porque cuando no es Dios, no se cumple, pero ese es un asunto muy, muy serio, pero que se arregla cuentas con Dios. Entonces, por eso es que la persona ya trae la mentalidad que Dios me va a hablar por ese hermano, por esa hermana. Y entonces, ahí es donde hay peligro. Hay peligro. Entonces, pero cuando ni se piensa, hermano, a veces ni uno ni anhela, ni viene pensando en ese servicio, y de repente Dios le habló. Y ni había invitado un hermanito, una hermanita de local, y ahí Dios lo usó. Porque Dios hace y como Él quiere. Y entonces no hay necesidad tanto, pero lo más importante es la profecía que está escrita. Allí nos habla. Cada vez que vamos ahí nos habla, no dejando por alto que Dios usa sus pasos, los usa en profecía. Y es algo, pero es algo muy delicado. A mí me da miedo, no que tenga temor, me da miedo, porque a veces hay que pedirle a Dios la confirmación que si es el Espíritu Santo, porque si no hay problema serio. Entonces imagínense que la profecía se la dan a un muchacho que por acá está cerca, que se casara y con una mujer adúltera, y cree que era una profecía de parte de Dios. Cualquiera, el que no sabe no lo entiende. Y dice el Señor que esta es tu esposa, y como el ingrato estaba enfermo en cama, y cuando te cases Dios te va a sanar. Sí, dice. Y ella, como no, contenta. Y ella teniendo su esposo vivo y casada, que hubiera sido unida pues todavía, pero casada. Y ahora hay una profecía ahí de parte del cliente ahí, que dice el Señor que lo va a levantar, pero se tiene que casar con ella. Y ella contenta, si un jovencito, huesos tiernos para un gato viejo. Y la mayoría espera que Dios le dé, no espera que Dios le diga, deja aquello. Imagínense, ese es el problema. Entonces es un asunto muy delicado, es vital en la iglesia, hermanos, porque mire, de verdad que cuando esto hay en la iglesia, de verdad que es un orden. Y a veces la gente hasta tiene miedo. Dice, ¿y a qué hora? El hermano, y piensa, y no es el hermano, es el Espíritu o la hermana. Es el Espíritu Santo el que se encarga de eso. Entonces no hay por qué tener miedo, ¿verdad? Porque el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay? ¿Quedamos claros? Entonces, vamos a dar un pequeño repaso nada más. Entonces, en el versículo 22, así que las lenguas son que por señal a los, ¿qué dice?
señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Gracias, ahí déjenlo más. Entonces, mire bien esto. Entonces, volvemos a lo mismo. No es que que ellos vayan a ser edificados, los incrédulos, sino que van a ver el cambio en la vida de la persona. Pero a veces ni la iglesia entiende la lengua, así como la van a entender los incrédulos. Sí quedamos bien ahí. Esa es la evidencia. Van a ver la evidencia de que esa persona hubo un cambio en él, que es un hijo de Dios. Entonces van a ver él y dicen, bueno, alguno va a decir, quisiera ser como yo, como él. Oh, ¿verdad? Pero entonces, pero no la van a poder entender. Porque difícilmente, aún ni la misma persona, cuesta que las entienda, cuanto más un incrédulo. Entonces ellos ven la evidencia de esa persona y ahora dicen, eso es algo raro, yo no lo había oído, no lo había escuchado, y algunos quizás van a decir, yo voy a intentar también, ¿verdad? Lo toca, ¿verdad? Pero que entienda tampoco va a entender. Entonces solamente la profecía. Pero entonces es algo muy especial y esto lleva tiempo para poderlo detallar, pero es muy importante que cada día nosotros vayamos. ¿Alguna pregunta todavía? Diga. Bueno, al final de todo, lo que usted está hablando hoy, pues es de que el versículo que acabamos de leer, que bien digo, sí, como había dicho el hermano Carlos también, es como, no sé cómo explicarlo, el tema tiene que ver con las lenguas. Entonces, si uno no entiende, una persona habla lenguas, la otra persona no las va a entender, como dice la palabra, que en el aire. Entonces, así también, cuando seguimos leyendo, debajo del 22 dice, porque Pablo dijo que es mejor hablar 5, lo que acabamos de 5 para que entiendan, que en lengua, 10,000 en lengua, ¿no? 10,000. Y dice el 23, como dice el 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran conductos o incrédulos, no dirán que estáis locos, porque no saben lo que estamos diciendo. Entonces, si todos estuviéramos hablando en lengua, van a quedar... O sea, yo lo digo por mí, porque yo cuando no era cristiano, yo me fui a una congregación y yo miraba que la gente hablaba en lengua, yo me sentía raro. Me sentía raro y como así, ¿no? Porque yo no entendía. Y obviamente porque como no me congregaba, pero también sigue diciendo, uno que no sabe va a decir que están locos, dice la palabra, ¿no? Y el 24 dice, pero si todos profetizan y entran en algún credo o inducta, por todo es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén, aleluya. ¿Verdad? Porque ya si ellos entiendan lo que estamos diciendo. Perfecto, de eso se trata. Entonces solo quería compartir Gracias, eso. hermano. De eso se trata, que todos se entiendan. Sí. Sí, porque es obvio. ¿Y qué puede pensar la persona? Si no tiene a Cristo en su corazón, no va a entender. Amén. Gracias. Bueno, pues esto ha sido por hoy, amados hermanos, y de verdad que los unos con los otros aprendemos. Cada día esto es aquí